Está en línea el fiscal en jefe de Puerto Madryn, Alex Williams, con quien vamos a conversar un rato. Doctor, ¿me escucha? ¿Cómo va eso? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Un poco bajo el teléfono, pero lo escucho. Bueno, a ver si mejoramos ahora. Lo que pasa es que somos todos petizos acá, ¿vio? No, pero ahí está mucho mejor. No, pero usted me lo dice por eso. Puede ser. Bueno, por eso, hágase cargo. Me lo dice y yo lo acepto, pero... En fin. Bueno, vamos a ponernos serios. A ver... El próximo lunes comienza el juicio a responsables de Conarpesa por daño ambiental en el Golfo Nuevo. Yo recuerdo aquella historia que tiene que ver con un caso ocurrido creo que en 2020 comenzó, cuando se dio a conocer, si mal no recuerdo y la memoria no me falla, se dio a conocer un arroyito colorido y pestilente que venía de la zona del Parque Industrial Pesquero y caía en el Golfo Nuevo. La filmación que se hizo viral, se hizo una investigación, empiezan a seguir el recorrido de ese arroyito colorido y pestilente y llegan a la zona de la empresa Conarpesa. Eso es lo que tenía entendido hasta ahí. Se inició una investigación. Yo la verdad que pensé que esto ya estaba, no sé, o archivado, o vaya a saber qué cosa. Vio que hay un tema que supera a otro, lo tapa a otro y uno se va perdiendo en el laberinto del tiempo. Pero no, la cosa siguió y parece que vamos a tener juicio oral y público a partir del próximo lunes. ¿Es así? Es así, Carlos. La corrección está por ahí en la data, que es para febrero del año 2023, que como usted dijo, se hace lo que comúnmente se conoce como una viralización de un video. Me llega a mí, en ese momento yo instruyo que se inicie una investigación de oficio. Vamos, una primera medida que tomamos, que fuimos a la playa inmediatamente y encontramos el arroyo. Seguía saliendo una válvula que claramente rebalsaba y eso generaba un pequeño recorrido hasta llegar primero obviamente a la parte de la costa y inmediatamente al mar, provocando una enorme mancha de un color rosado con un olor bien putrefacto. CONICET de CENPAT, de la Dirección de Ambiente de la Municipalidad y con Policía Científica. Hicimos toda la recolección de muestras y quedamos en la continuidad de la investigación en el tratar de determinar el origen de dónde venía ese líquido. Claramente, por la misma información que aportaba la gente especializada, tanto de CENPAT como de la Dirección de Ambiente y Ecología, era el residuo crudo del tratamiento del proceso de langostino. Se lava el langostino, genera ese líquido que tiene un color tipo rosado, salmonado y con un olor muy fuerte, y eso, para los que conocen la materia, indicaba que se estaba volcando de manera cruda, digamos, sin tratamiento. 2 días después recibo un llamado también a la mañana de la Dirección de Ecología y Ambiente que me dice que encontraron el origen del caño donde circulaba el líquido. Nos apersonamos ya bien en la presencia de la empresa Conarpesa en el Parque Pesquero, y lo que se había encontrado es un caño de tipo cementado, un viejo caño cementado, que cuando se hizo la prospección, que se hizo a pala, se encuentra el caño y se hace un pequeño orificio y se veía cómo circulaba el líquido de manera abundante. Se convoca una retroexcavadora, se sigue, digamos, la línea del caño y se llega hasta el alambrado perimetral de la empresa, donde seguía, digamos, saliendo todavía el líquido para ese momento y a su vez deja de salir a la altura de la playa. Nosotros tomamos muestras en ese lugar y en la playa antes de que cese el volcado, y una y otra muestra, la del primer y la del segundo día, por los valores que informa el CONICET en su laboratorio, están varias veces por encima, en un porcentaje de miles, por encima del tipo de materia orgánica que se permite para el volcado. Y esto implica necesariamente una contaminación. Todo lo que toque esta materia orgánica, sea el agua, sea la tierra, incluso el aire, porque el olor era muy fuerte, produce contaminación y por ende un daño ambiental. Ahora, yo me acuerdo que el que se enojó mucho con usted, lo entiendo además, es el dueño de Conarpesa, Fernando Álvarez Castellano, que salió a hablar algo así como que había una campaña en contra de él,
de ellos, ¿por qué yo haría una cosa así? Diciendo como que yo he invertido mucho en... Ustedes lo habrán escuchado, esta historia. Y le pregunto eso, me anclo en lo que dijo Fernando Álvarez Castellano, para preguntarle, ¿quiénes están imputados? Porque en el banquillo debe haber alguien, me imagino. Dentro de la empresa, que es la responsable ambiental, de acuerdo a la documentación, esto que yo conté muy breve, digamos, la investigación tiene un montón de aristas más, y el responsable de la planta de tratamiento. Tanto Parry como Borga, que son la gerente responsable ambiental, como Borga, están imputados por ser los responsables de materiales. Entre otras tareas de investigación que nosotros realizamos, secuestramos telefonía celular por un allanamiento dentro de la planta. Esos teléfonos primero se secuestran, luego se procesan con una orden de un juez, y una vez que tenemos el acceso a, que en la jerga le decimos que logramos abrir esos teléfonos y accedemos a las conversaciones, lo que surge a nuestro criterio es que hay conversaciones de algún modo, si se quiere, encriptadas, pero bastante elocuentes, entre Parry y Borga, donde están hablando de la situación del volcado y están hablando el mismo día que nosotros llegamos a la gran perimetral y están disponiendo en ese momento el cese del volcado. En los otros tráficos, ya sea de grupos de trabajo, de chat, estas dos personas no ventilan esta situación. Más bien la niegan y nos achacan a nosotros, a ambiente, la generación de una situación que no era verdad o que no era fidedigna. Digamos, eso hacia adentro quiere decir, por lo menos en mi criterio, que era una situación que ellos mantenían oculta para el resto de la empresa y que, por otro lado, demuestra que los dos estaban en un conocimiento específico, incluso hablan de bypass, que es lo que nosotros decimos que sucede. El bypass es un caño que se conecta con otro caño, nada más que no está... Está bien, entonces el nivel de responsabilidad que ustedes detectan es al nivel del gerente de la empresa y el responsable de la planta de tratamiento. Es correcto. Hasta ahí llega la cosa. ¿Cómo se llama la gerente de la empresa? Nadine Parry. Nadine. Y el jefe de planta es Joseph Borga. ¿Joseph cuánto? Borga. Joseph, no, es simplemente para dar a conocer cómo corresponde a las personas que van a estar sentadas en el banquillo. ¿Qué tipo de penalidad hay para esto? Bueno, esto la parte técnica jurídica es, primero hay una ley, que es la 24051, que es la que regula y sanciona el volcado de efluentes o líquidos tratados que vienen de la industria. Y a su vez eso reconduce en las penas a el capítulo de delitos contra la salud del Código Penal. Entonces tiene como una proyección de máxima de 6 años por un mínimo bajo, y en ese abanico primero debemos probar este hecho que para nosotros está aprobado, convencer a la jueza de que esto sucede así, que ellos son los responsables, y si eso sucede, ahí tendremos recién que efectuar el pedido de pena concreto. Nada, quedamos con este tema hasta ahí. Vamos a esperar el resultado de este debate, que tiene que ver con el tema ambiental. Mucho se habla del respeto al ambiente, el respeto al ambiente es que le pedimos a la justicia, que investiguen los casos donde hay efluentes que se arrojan al ambiente, el daño ambiental que provocan, etcétera. Bueno, estamos ante uno de estos casos. Yo tengo cambio de tema, permítame, es muy breve lo que le voy a solicitar, pero quiero hacer una especie de no sé si descargo, no sé si vale la pena el término, pero hay un tema que me quedé con remordimiento. Le hemos hecho una nota a un abogado, Juan Pablo Gallego, representante legal supuestamente de una menor que denunció a su padre por abuso, en una causa que lo tuvo usted como contraparte aparentemente, o como parte, y la verdad que fue tan terrible lo que dijo Juan Pablo Gallego en su momento, porque casi como lo trata usted de estar encubriendo un caso de abuso, lo cual es terrible, porque ponerle semejante romana, y como no hemos hablado antes con usted sobre este tema, me permito darle la posibilidad o la oportunidad de decir lo que quiera, lo que le parezca, o no, o en todo caso respetaremos su silencio, pero no puedo menos que... Esto pasó hace poco más de un mes, un abogado porteño, creo, muy altanero el hombre,
dijo así muy suelto de cuerpo que usted estaba encubriendo a un abusador, nada más ni nada menos. Sí, un desatino más de todos los sinsentidos que ha dicho a lo largo de la intervención del proceso. Yo lo digo con respeto, pero con la objetividad absoluta de lo que ha sucedido en esa investigación. Primero, mínimamente, Carlos, creo que lo que refleja claramente cómo esta unidad fiscal, que circunstancialmente tiene mi jefatura, por lo tanto mi dirección a cargo, lo que demuestra cómo nosotros nos interesamos, investigamos, perseguimos y buscamos condenas en abuso, están las estadísticas. Somos una unidad fiscal que tiene, desde ese punto de vista, números avasallantes. Así que, digamos, ¿cuál es la impronta que nosotros le ponemos a ese tipo de delitos? A todos, pero ese en particular tiene esa característica en esta jurisdicción. Tenemos una enorme cantidad de condenas. De hecho, solo en los primeros 6 meses del año tuvimos más de 60 condenas, de las cuales 30 son de efectivo cumplimiento. En mi criterio, eso habla por sí solo de lo que significa la impronta que te da la unidad fiscal a ese tipo de delitos. En el caso en particular, esa causa se origina con un expediente del 2019. Ahí se denuncia una situación de abuso. Esa causa pasa por 3 fiscales distintos para avatares propios de lo que significa el movimiento de la fiscalía. Todos de manera consecuente archivan esa investigación, porque no había elementos para sostener la existencia de un abuso. Lo que sucede de manera concomitante y paralelo es que la justicia de familia, luego de ese paso del tiempo, ordena la revinculación de la víctima con la familia paterna. Cuando eso sucede, inmediatamente en la semana que se empieza a materializar la revinculación, no con el progenitor, sino con la familia paterna, sucede una nueva denuncia. Esa denuncia, por imposición de lo que había sucedido materialmente, solo podía suceder en un espacio de tiempo que abarcaba una semana, que era la primera semana de marzo. La resolución del juez de familia que ordena la revinculación es el 26 de febrero, por lo tanto, y la denuncia es a fines de la primera semana de marzo, solo abarcaba 2 días de la primera semana de marzo. Nosotros, cuando se recibe la denuncia, se vuelve, ya estaba vigente, pero se hace una notificación respecto a la prohibición de acercamiento y contacto del progenitor, reafirmamos esa situación y nos ponemos a investigar. Concretamente, lo que decía la denuncia de la progenitora era que en una revinculación que había tenido... Lo escuchamos muy mal, se escucha muy mal y tenemos que mejorar, es terrible. No, esa última parte no se la escuchamos. Perdónenos, ¿qué nos decía? Lo último no se escuchó. Ahí señalaba la progenitora que había una situación de contacto que no era permitido, entonces nos abocamos nosotros a ver si esto había sucedido. Era un hecho concreto de un día de la primera semana de marzo. Eso era la investigación. La otra estaba archivada y ese archivo que descartaba la situación de abuso se encontraba firme. Esta persona no vive en Puerto Madryn, entonces nosotros, el imputado, el sospechado, entonces nosotros nos abocamos a ver si esto era así. Y pudimos comprobar de manera objetiva que esta persona no había salido de la localidad en la que vive, ergo no había estado en Madryn. Entonces, si esta persona no estuvo en Madryn, no podría ser la persona que se señalaba había cometido esa situación. Se pide la revisión de ese primer archivo y se dice, bueno, puede ser que haya un déficit en la precisión del día. Bueno, abarcamos toda la semana. Toda la semana se vuelve a constatar que esta persona no salió de la localidad en la que vive, por lo tanto no estuvo en Madrid, por lo tanto no era materialmente posible que haya llevado adelante el hecho que le enrostraba a la progenitora. Se insiste con que hay que tomarle un testimonio a la niña mediante cámara GESEL. Nosotros le preguntamos a los especialistas, ¿es posible tomarle un testimonio a esa niña? Los especialistas nos dicen no. No solamente no en esta causa, sino que ya los especialistas de familia piden que no se la sometan más a ningún tipo de vinculación jurisdiccional porque todo este largo camino que lo han hecho transitar le está afectando su vida y su persona. Entonces, en base a todos esos elementos se mantiene la situación de archivo. Después, el letrado patrocinante, que a veces pasa que hay gente que piensa que porque
son de otra jurisdicción, tienen algún conocimiento especial, cosa que es exactamente inverso, hace requerimientos que ni siquiera en nuestro código permite. Ahora, pero perdóneme, fiscal. Ahora, esta controversia que hay entre entre el papá y la mamá de la chica. Sí, claro. Que por eso es una controversia matrimonial, digamos, que deviene en eso. Sí, el derrotero que tiene esa situación es larguísimo, ya le digo, ya como 6 años. Por eso, ¿no? pero se sintetiza en esto, digamos, que la mamá acusa al papá y pone a la chica de por medio. Y bueno, y en todos los ambientes judiciales se ha llegado a la conclusión de que lo que se denuncia no ha sido cierto o no ha sucedido como se expresa. Por lo tanto, no se le puede imputar cargar la romana de semejante delito a una persona que no nada que ver, que no se acreditó nunca que lo haya hecho. Exactamente, en esos términos. Por eso también, por ejemplo, de manera paralela, la justicia de familia ordena que la niña tenga contacto con la familia paterna. Claro, yo le preguntaba lo del abogado Juan Pablo Gallego, porque a mí me pareció, porque una cosa es que, uno está acostumbrado a que un abogado defensor o un abogado querellante, según sea el caso, se queje, se pronuncie respecto a la contraparte, porque no presentó prueba, porque el argumento que pone es flojo, porque cualquier cosa, pero nunca esto, digamos, yo nunca había escuchado de un abogado hablar de un colega, porque usted no deja de ser un colega de él, acusarlo de semejante cosa, porque hay que acusar a una persona de, el de ser cómplice casi por encubrimiento de un delito de este tipo. Por eso le preguntaba. Pero con mucha tranquilidad nosotros seguimos nuestro día a día, Carlos, porque tampoco es la primera vez que vienen abogados foráneos que tienen esta impronta de esta creencia de que como están en los centros de pensamiento, nosotros somos una especie de menor jerarquía en el ejercicio, cuando es exactamente al revés. Ha tenido cosas, yo lo decía como un ejemplo, Carlos, porque cuando uno pide una revisión del archivo es sobre ese legajo en concreto, y cuando vamos a la audiencia mezcla todo, trae cosas de hace 6 años que ya se resolvieron, que lo resolvió otro fiscal, otro juez, que quedó firme, y mezcla todo, y quiere impulsar, y lo que mi intervención tenía que ver era con lo que si había sucedido o no había sucedido la primera semana de marzo. Sí, aparte trajo aparejado lo que supuestamente ocurrió en Pirámides. Yo me acuerdo que lo dijo como un dato, lo mezcló también en el medio. Lanza una presentación absolutamente confusa, mezclando situaciones, personas, hechos. Las investigaciones no son así. Nosotros lo que se denunció en ese momento lo investigamos, no una, sino 2 veces, porque a la primera negativa dijimos que esto no puede haber sucedido el 7 de marzo, porque esta persona no salió de su localidad, está filmado. Están los testigos que dicen que horario cumplió en el trabajo, y están las antenas de teléfono que lo muestran todo el tiempo en la localidad en la que vive. Dice, bueno, puede ser que la precisión del día sea en razón de la afectación que tiene el bueno, lo hacemos toda la semana, lo hicimos toda la semana y llegamos a la misma conclusión, esa persona no salió del pueblo. Ahí nos quedamos con este dato. No, simplemente quería volver con el tema porque yo me quedé mal, digamos, abrirle el micrófono a una persona que diga semejante cosa, porque a ver, si ustedes eso, no tengo problema, que se avancen, pero no sé, me pareció que merecía charlar con usted, porque incluso después hablamos de este tema con otros colegas suyos y nos decían, no, la verdad que, ¿cómo le van a decir semejante cosa? Nada, gracias por habernos atendido, Alex. Por favor, Carlos, que tenga buen día. Alex Williams es el fiscal en jefe de Puerto Madryn, con él charlamos. Radio Taxi 9 de julio, 20 años a su servicio. Viajes de corta y larga distancia. Pida su taxi por WhatsApp al 284 68 68 57 o comuníquese telefónicamente el 44 34